vamos a acceder al colegio y vamos a retirar las urnas. La policía, una orden que cumplir. Los partidarios del referéndum dispuestos a impedirlo. El enfrentamiento estaba servido. Cargas para entrar en el Ramon Llull. Al final, los agentes han saltado la valla y aquí sí, se han llevado las urnas así, arrancándolas de las mesas. Imágenes similares hemos visto en Sabadell, con disparos al aire de pelotas de goma incluidos. Desalojo por la fuerza en el Instituto Pau Clarins, frente al mercado de Guinaró, a las puertas del Instituto Jaume Balmes, y con la cabeza ensangrentada hemos visto a esta señora en el Colegio Freire de Barcelona. La Policía Nacional ha entrado también en este colegio de Nou Barris, ha identificado a los presentes y se ha llevado en bolsas de basura todo el material electoral. No en todos los colegios de Barcelona se ha intervenido. Estas eran las colas para votar en el Instituto de Belvitge. En la Escuela de Industriales han levantado barricadas y aquí sí que han votado. Aunque con dificultades, el sistema informático está intervenido, se apuntan los DNIs a mano. Lo mismo en el Colegio Bogatel y en este Instituto de Manresa, donde a algunos la emoción les puede. Entre intervenciones policiales y con muchos problemas para votar, así ha transcurrido lo que llevamos de esta convulsa jornada del 1 de octubre en la provincia de Barcelona.